Hola otra vez a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Sigma, soy la persona detrás de la plataforma Baujas, esta es la sección de entrevistas Home Sweet Home. Somos una plataforma online que ayudamos a las personas que están empezando a construir su casa a tomar buenas decisiones y a encontrar un diseño adaptado a su estilo de vida. Y para ayudarte a tomar buenas decisiones es que estamos realizando entrevistas a distintas personas que desde su trabajo, desde el lugar que han elegido, están haciendo una contribución y un aporte al mundo de la construcción de viviendas. Y hoy nos acompaña Isaura Ardila. Isaura Ardila vive en España, ella es arquitecto técnico y ha desarrollado su trabajo como jefe de obras en distintos tipos de proyectos y también de viviendas, ¿no? Tanto en rehabilitación, reformas y también en obras nuevas. Desde el año 2014, Isaura también empezó a trabajar de manera online con su plataforma Procedimiento Constructivo Ardila, donde ayuda a otros profesionales del sector, empresas y personas a llevar adelante sus propios proyectos. Isaura, bienvenida. Muchas gracias por acceder a compartir tu experiencia con todos nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienven- Encantada de estar aquí con vosotros. Bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo te lleva el verano español? ¿Cómo ha estado el calor? Bueno, se ha portado bien, al menos 2 semanitas un poco fuertes. Este año está un poco suave. Ha Ah, estado bien. está bien Ah, para un verano. sí. Isaura, cuando uno lee tu plataforma web, uno se da cuenta que te apasiona mucho, ¿no? Creo que cuando uno arranca con un blog a escribir le tiene que gustar lo que está haciendo y se nota que un poco que te gusta todo el mundo de la construcción y que has Ah, apostado por compartir ese conocimiento. Quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo nace personalmente tu interés por la construcción y por qué decides justamente formarte como arquitecta técnica? pues fue un poco por casualidad. Ujú. Yo quería ser veterinaria o arquitecto técnico. ¿Ya? Quizás te voy a reconocer que cuando entré a hacer la carrera de arquitectura técnica, como le pasó a muchos de mi generación, no tenía claro cuál era el trabajo de un arquitecto técnico. Y en muchas ocasiones no lo descubrí hasta el último curso de la universidad. Wow. Pero, o sea, terrible. Pero Porque sabías que era algo de construcción, de sí, sí, construir, eso eso sí, sí, por supuesto. estábamos. Pero en qué consistía exactamente, no. Ok, Pero sí es verdad que mis habilidades o lo que se me daba mejor sí estaba más enfocado en esa línea que en cualquier otra. ok. Y bueno, me dieron, pues sabes que tiene una nota, me dieron a elegir varias carreras y usted dijo, este me gusta, Arquitecto porque técnico. las materias y tal, pues aquí me meto. Ahí va. Y así O- empecé. Oye, y en ese sentido, ¿sentiste alguna dificultad o prejuicio? O sea, te tiendo a pensar, sobre todo conozco mucho la realidad de Latinoamérica, el mundo de la construcción es un mundo predominantemente donde trabajan varones, ¿no? ¿Tuviste así alguna vez esa disyuntiva de preguntarte de que te estabas metiendo en un mundo muy masculinizado, digamos, como la construcción? Pues la universidad alguna vez, Ajá, o sea, pero poco, en el sentido de algún comentario para mí un poco absurdo, ¿no? Por seguro. parte de algún profesor en plan, a la hora no se va con tacones, no se va Ya, con escote, o sea, unas cosas de totalmente fuera de lugar. ok, Vamos, porque pienso que a nadie se le ocurre que obvio. quiera trabajar en obra ir con tacones o con una ropa no adecuada e incómoda, etcétera, ¿no? Pero fue al trabajar donde sí he notado, donde empecé a notar lo que se dice el machismo, ¿no? ¿Eso lo notas aún hoy en día o fue más o menos hace unos años atrás? Solo al principio, donde Ok, en obra no había casi chicas, ok, date cuenta que yo empecé, pues terminé en 1995, ok, ok, hace un ratito ya. Y cuando yo empecé no había casi chicas en obra. ok. Lo curioso es que, aparte del individuo como persona, que cada uno tiene su ocupación o sus criterios, sí es verdad que en obra te puedes encontrar con algún operario que tenga, pues, considere que una mujer no debe estar ahí o lo que sea. Ujú, Pero son los menos y ok, sobre todo, prácticamente a ti, desde la posición que ocupas como jefe de obra, eso no te llega. seguro. Suele llegar. También tienes que entrar en obra sin personalizar. Ujú, No te puedes hacer cargo de las opiniones de todo el mundo. Si no te las están diciendo ni te están agrediendo, seguro. tiene sentido defenderse. Ahí va. Yo donde he notado el machismo, curiosamente, no ha sido en la obra, porque sí es verdad que al principio me ponían a prueba, supongo que como a todos los que entran, Ujú, pero una vez que tú demuestras que vales y que ellos ganan dinero y que la obra está organizada, a ellos ya les da igual si eres chica o chico.
Sí he notado más machismo en mis compañeros Ah, o mira. incluso en algún jefe. Ujú. O sea, fíjate, gente un poco más preparada universitariamente he notado más machismo al principio de mi carrera. Interesante. Al final, para nada, Ok. todo lo contrario. Pero sin duda compartes conmigo esa idea de que hoy en día la mujer ha ganado un espacio en la construcción que hace 20 años no tenía, ¿no? Total, hay muchísimas mujeres, hay mucha gente que valora más a una mujer porque dice que somos más perfeccionistas. Yo tampoco quiero entrar en esto porque considero que no es así. Ya, ya. Esto Sí, va con personas y no va con mujeres y hombres. seguro. Y bueno, yo mismo he tenido la oportunidad de tener mejores condiciones laborales que muchos de mis compañeros. Al Ajá. fin, he visto en obra grubistas, soldadoras, soladoras. Cada vez hay más mujeres no solo en el puesto de técnico, sino en otros puestos, En obra. que incluso son hasta más difíciles por el El por la trabajo fuerza físico, que se necesita, sin ¿sabes? duda. Entonces yo creo que eso ya está muy, muy superado. Interesante, me alegra que sea así. Yo también he visto, tengo amigas que están en el mundo de la construcción y creo que como todo el mundo está cambiando y creo que la contribución de las mujeres, como en cualquier área, va a ser significativa también. Y ahora tú empezaste tu trabajo, lo cuentas en tu blog, en proyectos de rehabilitación, reforma, reparación de patología. Cuéntanos, ¿qué es lo que te enseñó esta primera experiencia laboral y, y cómo fue el paso después a empezar a trabajar en obra nueva, ¿no? Empezar desde cero. ¿Qué te quedó de esa primera experiencia laboral? Yo creo que me marcó mucho Ujú. y produjo una gran diferencia en mí, porque si bien es verdad que las reformas son un poquito complejas en el sentido de hay menos margen, hay más detalle, si las haces de diseño, además mucho volumen de materiales, pero con escaso volumen de contratos, Ujú. entonces tiene esa peculiaridad. Por otro lado, la obra grande pues tiene temas de seguridad, de riesgos, de estructura, de presiones, más dinero. O sea, cada una te enseña algo. Pero la reforma lo que me enseñó y sobre todo reparación de patologías es lo que no hay que hacer. Eso es interesante, ¿no? Lo que no hay que hacer. Exacto, me enseñó las consecuencias de construir mal y lo complicado que es a veces arreglar las cosas con lo fácil que hubiera sido hacerlas bien. Ya. En reformas, el cuidado de los detalles me enseñó precisamente a cuidar mucho la obra Ujú. y todos esos detalles constructivos y cómo si los cuidas desde el principio al final es como un Tetris Ujú. y cómo imprimes eso en tu obra y todos lo empiezan a respetar ese criterio. Se encuentran algo bien hecho y el segundo gremio que entra lo deja igual o mejor. Seguro. Y si falla, es fácil supervisarlo y corregirlo. Ujú. Lo que es muy difícil es encontrar algo mal hecho, intentar arreglarlo, apañarlo, que es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones. Ya. Es interesante, ¿no? Creo que es un buen consejo que se puede llevar la gente que empieza, que nos ve, que fundamentalmente gente que arranca con obra nueva, de que hacer las cosas mal te puede costar muy caro en los próximos años, ¿no? Te cuesta, y ya no solo en patologías, te cuesta Ujú. caro en coste de la obra. Ok. Yo siempre insisto mucho que la estructura se debe construir. A mí me lo enseñó un muy buen jefe que tuve, que era un gran técnico, pues yo me considero también muy técnica. Ajá. Sí, gestionamos números, está muy bien, lo hacemos bien, pero sobre todo hay que cuidar la técnica. Ujú. Y a mí me entristece mucho cuando conozco compañeros que no cuidan la técnica, Ujú. que todo vale, Ok. que con tal de terminar todo se tapa y todo vale. Y eso no puede ser, porque para eso no necesita nadie un técnico en la obra. Seguro. Seguro. Vale, entonces nos tiene que gustar esa cuestión. Y como te decía, cuando vas a levantar una estructura, si lo vas a hacer con los planos de albañilería, en vez de los de estructura, los replanteos te cambian. Ahí va. Son detalles, por eso digo que el jefe de obra es fundamental en un proyecto, en una obra. Que el proyecto es imposible que recoja. Un proyecto no puede tener tal nivel de definición en todo. Claro, y al final, claro, hay un paso inevitable desde los planos técnicos, desde el diseño, a llevarlo, digamos, a la realidad, que sería ya empezar la Haces construcción. eso, pues da gusto cuando entra el albañil y todo encaja. Ahí va. Si no, empiezas a tener problemas y esto se ha quedado atrás y esto hay que picarlo y aquí un ángulo, aquí otro. Ujú. Y al final, aparte de trabajo, problemas, de no quedar ya, empezar a apañar ya desde una fase tan temprana, es dinero para tu obra. Sin duda. Sin duda, para la gente que no está escuchando, Isaura, contémosle qué es un arquitecto técnico. Es una figura que el nombre.
¿Es en Sí, bueno, España, en otro lugar está? ¿Cuál rol cumple el arquitecto dentro de una obra de construcción? ¿Dónde juega? ¿Dónde bueno, entra? puede tener varias funciones. Ajá. Ser jefe de obra, puede ser jefe de producción, que Ujú. es también está a las órdenes de un jefe de obra. Ok. Puede ser director técnico, que pertenece a la dirección facultativa, contratada por el promotor, Ujú. que digamos sería en la parte contraria al constructor. Se encarga de vigilar que la ejecución del constructor sea la correcta. Ok. Cumpla normativa, plazos, Ujú. coste, etcétera. Ok. Pero también puede estar trabajando en muchas empresas subcontratas, Ok. como jefe de obra o como técnico. Puede estar también trabajando en laboratorios. Ok. O sea, el marco de acción de un arquitecto técnico es amplio, siempre relacionado con la obra, pero puede estar tanto en coordinación, en etapas más técnicas, en administración, planificación, etcétera, ¿no? Sí, incluso puede estar en un organismo oficial encargado Ok. de supervisar Eso la obra interesa. para dar X permisos. Ok, Pues interesante. yo en el blog tengo además un artículo donde creo que no dejo ningún puesto que no pueda ocupar un arquitecto. Interesante. Oye, y para contarle a la gente también más allá del arquitecto técnico, ¿no? Y los posibles lugares que puede ocupar en la obra. ¿Cómo le podría resumir a la gente de manera esquemática cómo es un esquema de los profesionales que deberían intervenir en una obra? Específicamente en una obra estamos hablando de una vivienda de 150, 250 metros cuadrados. ¿Quiénes están en una obra? De obra nueva. De obra nueva, sí. Pues en España, lógicamente tienes que tener una licencia de Ujú. construcción y eso para ello necesitas un proyecto. Ok. ¿Vale? Depende de las características de la obra. Hay ciertas competencias que pertenecen solo a un arquitecto y hay otras donde podría entrar el arquitecto técnico. Ujú. Pero como mínimo vas a necesitar a un arquitecto con su proyecto Ya. durante la fase de proyecto. Y durante la fase de ejecución necesitas tener una dirección facultativa, que Ujú. suele estar compuesta por arquitecto como director de obra y como arquitecto técnico como director de ejecución. Hay algunos ayuntamientos y alguna polémica que el director de ejecución no lo ponían como obligatorio, Ujú. pero cada día salen más sentencias y al final el arquitecto que en su rol de director de obra, interpretando el proyecto, vigilando la esencia, Ujú. el arquitecto técnico en su rol de supervisar la ejecución de esa obra, Ok. en calidad y en patologías. Ok. Y Y por son otro, dos grandes figuras que no solo te pueden vigilar y asesorar todo lo, todo lo relacionado con la obra y supervisar a ese constructor, porque quedarte solo en manos de un constructor tienes que tener mucha suerte y que sea un gran constructor. seguro. Entonces Sino, tenemos estas dos figuras como, tú dirías como las figuras principales, digamos, ¿no? sí. Ok. Y luego, pues depende de, yo por ejemplo, si me hiciera una vivienda de obra nueva, yo a mi constructor sí le exigiría un técnico Ujú. en la obra constantemente. Ok. Entonces ya estaríamos hablando del jefe de obra. Ok. Perfectamente. Desde luego, en una construcción de una edificación, de un edificio, por supuesto existe un equipo técnico siempre en obra, Ujú. porque es fundamental. 8 ojos ven más que 4 y cada uno aporta su experiencia Ahí y va. sus conocimientos. Interesante. Em, tengo la impresión de que usualmente las empresas constructoras ya tienen sus propios técnicos, sus jefes de obra, ¿no? Pero en la figura que estamos analizando, ¿no? De un autopromotor, una persona que decide construir su casa, ¿es posible que el autopromotor contrate él mismo a su director de obra, a su persona de confianza encargada, que supervise el proceso de construcción hecho por una empresa constructora externa? Claro, se lleva mucho ese modelo ahora. Ok, es un modelo nuevo, dirías tú. Tenemos que distinguir la obligatoriedad de la ley a que ese autopromotor tenga su dirección facultativa, Ujú. que es la que hemos explicado antes, su arquitecto y su director de ejecución. Esto por un lado sí o sí. Y ahora el nuevo modelo lo que está haciendo muchos, intentando ahorrar costes, es eliminar la figura de la contrata principal. Ujú. Tú antes llegabas, te ibas a hacer una vivienda y se la dabas a un único constructor y él ya gestionaba y subcontrataba. Como el constructor antiguamente tenía todo o todo casi todo en plantilla, un constructor moderno subcontrata casi todo. Ya.
El autopromotor lo que dice ahora es, bueno, pues para que haga el de intermediario y se lleve el margen que yo me ahorro. Okay. Y hasta ahí es correcto y estaría muy bien. Pero hay que saber que cuando tú te metes en una obra como promotor tienes una serie de obligaciones. Las tienes tú, las tiene tu dirección facultativa y esto lo está enmarcado en la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación. Y en España es bastante exigente. Pero también el constructor tiene muchas obligaciones. Y cuando tú lo eliminas, tú estás asumiendo sus responsabilidades y obligaciones. Entonces, ¿qué es lo mejor si te vas a hacer una vivienda de 100, 200 metros cuadrados? Pues un camino intermedio. Ok, cuéntanos cómo es eso. Podrías perfectamente paquetizar por fases, una fase de estructura. Siempre hay que saber que todo en la obra, no hay ninguna opción que sea 100% la mejor. Okay. Todo tiene ventajas y todo tiene inconvenientes. Lo único que tienes que saber es analizarlo, quedarte con el supuesto que más te convenga y minimizar tus inconvenientes, siempre. Pero no hay ninguna opción que sea mejor. Porque si yo te digo paquetiza por un lado la estructura, por otro lado la fachada, hay un salto de la estructura a la fachada del que nadie se va a responsabilizar. Seguro. Entonces, si no tienes un buen técnico, que ahí es donde estaría la figura del project, que sería el jefe de obra de esa contrata principal eliminada, okay. Le contratas tú en plantilla y trabaja para ti para hacer toda esa coordinación. Esa es la figura que tú propones, que sería más interesante para una escala intermedia de una vivienda. Cada vez se están poniendo más y que viene de un modelo pues que han hecho grandes empresas como IKEA, Leroy Merlin, trabajan así. Okay. Ellos cuando hacen un IKEA no contratan a una empresa constructora. Contratan un project manager. Paquetiza. Okay. Lo que pasa es que no es lo mismo una obra de gran volumen, con grandes paquetes, que una vivienda muy detallista con 80 mini paquetes. Seguro. Coordinar eso, entonces, es complejo, depende del proyecto, pero hay que analizar muy bien eso para realmente salir beneficiado. Okay. Okay. No es tan fácil eliminar al constructor, me dedico yo a subcontratar y ya me he ahorrado dinero. No porque muchas veces no vas a tener en cuenta muchos aspectos de la obra, como por ejemplo su mantenimiento, la seguridad, y te va a costar dinero. Seguro, seguro. Y en este mismo contexto, ¿no?, de analizar cuál sería la figura más conveniente hoy en día, ¿no?, para un autopromotor, para alguien que decide construirse su casa, ¿cuáles le dirías tú a las personas que nos están escuchando que son las fases claves, simplificadas, ¿no?, sin entrar en los detalles tan exhaustivos, de la construcción de una casa? ¿Dónde están los puntos en los cuales hay que fijarse y los cuales, digamos, los puntos claves, las fases de construirse una vivienda? ¿Dónde están? Claro que las patologías, normalmente la estructura suele estar muy bien calculada y suele estar muy bien vigilada por organismos de control externo, etcétera, etcétera. Hay un tema con las humedades, desde siempre, sobre todo si tenemos sótanos enterrador y las impermeabilizaciones. Okay. Eso es primordial. Todo lo que sea estructura en cuanto a comportamiento del edificio y que se asiente, pero también todo lo que es la envolvente. Porque eso sí te puede dar muchas patologías de fisuras y sería muy complejo entrar a analizar en qué zonas de la obra se te pueden producir fisuras o no. Pero para eso en la obra tiene que estar un buen equipo técnico, la dirección facultativa y un buen project, o contratar a un constructor con un buen jefe de obra. Porque estos serían patologías graves. Claro, sin duda. Una obra que empieza, digamos, con problemas de humedad es grave, ¿no? Claro, o problemas de dilataciones. Y luego son problemas que además son muy difíciles de resolver, porque si hay un remate de un azulejo que ha quedado mal, eso es fácil de solucionar y se ve. Pero algo que está oculto y que engloba muchas más unidades de obra es muy difícil de resolver. Por ejemplo, en las obras cada día más las instalaciones tienen mayor peso. En cuanto a tiempo de ejecución, normativa, volumen de obra e incluso coste económico. Es importante tener buenos instaladores en una obra. ¿Te refieres fundamentalmente al sistema de saneamiento y sistema eléctrico? De todo, incluso el aire acondicionado, calefacción, pero no solo
que el que esté trabajando lo haga bien, sino que el cálculo, que aquí sí suelen fallar muchos autopromociones, suelen fallar, que el cálculo esté bien hecho. Okay. O sea, no puede llegar cualquiera y colocarte un radiador aquí y otro allá. Okay. Porque aunque tú sientas confort y estés caliente, a lo mejor el rendimiento no es el adecuado. Esto es por si mucho más complejo el tema, pero por eso es muy importante siempre estar muy bien asesorado y saber a quién se contrata. Porque al final en obras siempre lo barato sale caro. Sin duda. Pero nos quedamos con eso, ¿no? Las impermeabilizaciones para ti son un punto clave donde hay que tener muy buenos técnicos y buenos materiales. Muchas de las fisuras que hay pues son por encuentros de materiales que están mal estudiados. Que hablaba antes de la estructura con la albañilería y por eso hay muchas fisuras. Cuesta más construir bien que construir mal. Lo que pasa es que el que lo está haciendo no solo se tiene que molestar en hacerlo bien, sino que hay un estudio y un trabajo previo. Seguro. El jefe de obra o el propio. Seguro. Y a propósito de ese trabajo previo, me he dado cuenta que en varios de tus posts tú le das mucha importancia a lo que es la organización y la planificación de una obra. Contémosles un poquito a la gente, ¿qué es tener una obra bien planificada y organizada? ¿En qué consiste? Una obra bien planificada es una obra que no necesita de sprint finales. ¿Qué sería un sprint? Pues cuando empezamos ya todos a trabajar unos encima de otros, porque el plazo apremia, hay que terminar, y tienes a tu personal trabajando sábados, domingos, algo hasta incluso inhumano. No se produce tanto en autopromociones, pero sí se produce mucho en otro tipo de inversiones inmobiliarias más grandes. Y a veces es hasta no solo agotador, sino el estrés puede llegar a niveles que puede atacar hasta la salud. Y luego que si trabajas así, pues no se trabaja igual de bien, ni se consigue la misma calidad. Por eso, una obra bien planificada es una obra en la que, para empezar, está todo definido, con la suficiente antelación, para que la obra no sufra. O sea, una obra no puede estar esperando a que un promotor tome decisiones, o a que un constructor, cuando éste ha tomado su decisión, tenga que ir a gestionar, con tirones. Tiene que ser un ritmo continuo. Está ordenada, está limpia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que la improvisación debe ser de las peores cosas que le pasa a una construcción. O sea, empezar a llegar un momento en mitad de la obra que no sabes cómo se resuelve algo, que no... Es un exceso de trabajo sin tiempo, donde ya no se toman las mejores decisiones, sino lo que es más rápido, donde aquí interviene mucho el autopromotor, si quiere ayudar o no a su obra. Al final es un boomerang, le va a volver a él. Si él ayuda al constructor a que tenga un ritmo constante, y para eso es importante que esté bien asesorado y lo tenga todo definido con antelación. También es importante para su bolsillo, porque hay mucha picardía en constructores a la hora de dar presupuestos y luego una vez ya en obra empiezan todos los extras. Y si no me das ritmo, yo tengo más costes de los previstos y tengo que salvar mi obra como sea. Que si ahora me pides algo más, pues en vez de 5 te va a valer 10. Y es el fallo que mayor, o el más grande o el más grave que cometen casi todos los autopromotores. Tienen mucha prisa por empezar, pero se han saltado un gran trabajo. Pero yo creo que ahí vuelve a tener relevancia esta figura que tú comentabas de recién, ¿no? El project manager o tu persona de confianza, que desde el principio, o sea, desde que ya tienes el diseño, desde que tienes el proyecto, ¿no? Los permisos correspondientes, el diseño de tu casa, te empiezas a planificar, digamos, ya lo que es la construcción, la traducción de ese diseño a la realidad, ¿no? Es que cuando tú tienes una obra bien planificada y todo empieza a cajar, y una obra está sujeta, como siempre digo, a 200.000 imprevistos. Aún así se termina. Pero aparte del tiempo, que a uno se le ha pinchado el camión, que el otro se ha equivocado, que la fábrica tiene una huelga. Que llovió intensamente por una semana, sí. Lo que no puede ser es que las cosas no estén definidas, porque es el pistoletazo de salida. Si no tenemos claro lo que hay que hacer y apurar hasta el último minuto que el constructor se busque la vida y de un día para otro que solucione todo, pues da lugar a que luego haya muchos errores, o que no se ponga en la obra la mejor solución, o que no tiempe a optimizar. Hay una gran labor también de optimización de costes.
Demás. Y esa optimización se da en la etapa de planificación, ¿no? O sea, es ahí donde... Sí, se debe dar un estudio al principio de la obra Ujú, general y más concretamente a la hora de acometer el estudio de cada unidad de obra o de cada paquete o cada gremio, se debe volver a optimizar y a darle... Para eso los subcontratas son, y los constructores, pero sobre todo los subcontratas, el experto en cada gremio, ujú. son grandes aliados. Ok, interesante punto también. Eh, Supongo que para una buena planificación, ¿no? y organización de la obra son necesarios y muchas veces son exigidos ciertos tipos de estudios, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son los estudios que necesariamente hay que tener antes de construir una casa? No sé, se me viene a la mente un estudio de suelo, un levantamiento topográfico dependiendo del terreno, estudio de seguridad, etcétera. ¿Cuáles son para ti los estudios imprescindibles que tienes que tener sí o sí? Bueno, es que la ley ya lo obliga. Lo obliga. La ley obliga a un estudio geotécnico, Ujú, la ley obliga a un estudio de seguridad que tiene que venir en el proyecto y obliga al constructor a hacer un plan de seguridad. Si eliminas a ese constructor, cada paquete que tú contrates tiene que hacerte un plan de de seguridad. seguridad. Ujú, También hay una figura que no hemos mencionado hasta ahora que es muy importante, que es el coordinador de seguridad, ok. que es otro técnico. Lo que pasa es que en obras pequeñas suele ser el director de ejecución. Esa, Él está capacitado eventualmente para ejercer la figura de director de seguridad? eh, sí, bueno, tiene que tener una formación mínima Ok, y tiene que querer hacerlo porque conlleva una responsabilidad y conlleva pues un volumen de dinero. Normal, claro, es un trabajo, ¿no? sin duda. Pero la mayoría sí asumen esa tarea. Ok, Si no, pues se contrata a uno externo. Es una figura también muy importante. Él tiene que dar el visto bueno a esos planes de seguridad y va a la obra pues, una vez a la semana como mínimo, ujú. pues vigilar que las medidas de seguridad estén todas ok. A No nivel, en perdón, la obra, sino en papeles. ok. Hay un libro de subcontratación que hay que rellenar. Por eso digo que a la hora de eliminar al constructor así como así, no es tan fácil. Ya. Sí, me quedo con la idea más como eso que tú propusiste de generar una figura de trabajo intermedia, ¿no? No ser tan radical de eliminar todo, pero... Eso o depende de la obra, contratar a varias contratas principales según cada fase. Ok, interesante. Y a nivel de las estructuras, bueno, yo soy de Chile, un país sísmico, donde creo que a partir ya de una vivienda de más de 2 pisos te exigen ingenieros calculistas. ¿Te parece también que en determinadas zonas, sobre todo cuando son construcciones antisísmicas o en determinadas situaciones, es necesario, o si la ley lo exige, que los planos estructurales vayan visados por ingenieros calculistas o profesionales acreditados para eso? España sí, todos. Ok, O tiene que sea, haber, o sea, esa figura es... claro, Ya, sí, siempre. ok. Por eso digo, el tema del proyecto es importante. Ujú, Tiene que ir firmado, visado, firmado por un arquitecto colegiado y lleva incluido no solo cálculos de estructura, ujú. sino de acústica y de aislamiento. O sea, todo eso es muy importante en España. En España para hacer una obra hay mucho papeleo. Es mucho papeleo. O sea, que no quiere decir con papeleo o menospreciarlo que no sea importante, que tiene su importancia, Ok, ok, pero hay, claro, hay varios estudios que sí o sí vas a tener que tener. seguro. O Ok, sea, vamos, por ley. ahí va. Entrando ya en los autopromotores, ¿cuáles dirías tú que son los problemas más comunes que tú has detectado, que tu experiencia te ha dado? ¿Cuáles son los problemas que una persona que decide construir su casa se va a encontrar y que va a tener que lidiar con ellos? O sea, soy de la idea que siempre en una construcción siempre hay problemas, ¿no? Eh, eh, Sí, siempre hay problemas. Siempre hay problemas. ¿Cuáles Sin son problema. esos? Para en la figura del autopromotor, ¿cuáles son los que más sufre él? Ya, ¿con cuáles se va a tener que encontrar sí o sí? Yo creo que todos se estresan demasiado, sufren mucho en la obra, Ok. les cuesta mucho la salud. Ujú, Muchos incluso, al ser un tema complejo que no dominas, es fundamental que tengas confianza en la persona que has contratado. ya, Porque aunque tú no sepas del tema, todos tenemos instinto. seguro. Hay gente más desconfiada que otros y incluso hay gente que va a buscar el error. O sea, sufre a ver si encuentra un error. Yo me he encontrado gente tirada en el suelo con la uña buscando cejas y yo, pero si no las ves, ¿qué necesidad de tirarse en plan? O sea, Ya. es una exageración, pero también ocurre. Ujú, Y claro,
por eso lo primero para tener la tranquilidad es contratar a un buen profesional. Volvemos a lo mismo, ¿no? Aparte creo que el sentido común también te lo va a decir, ¿no? O sea, es obvio, si no manejas un tema tienes que tener a alguien de confianza y bueno, ¿no? Y bueno, Ya, o sea, no, y bueno, porque como en todas las profesiones, pues hay de todo. seguro. El ahorrarte dinero en él es garantizarte muchos problemas. Ujú. Quiero decir, hay gente que piensa que por ahorrarse ese técnico o pagar a uno más barato que no tenga experiencia ha hecho un buen negocio. Todo No, lo contrario, ¿no? todo lo contrario. ¿Cuánto presupuesto tiene tu obra? ¿Cuánto vale un chalet? Ya. ¿Puede costar 200.000 o te puede costar 2 millones de euros? Ujú. Te puedo asegurar que lo que le vas a pagar al técnico no tiene nada que ver con esas proporciones. Estoy de acuerdo, Si sí. no lo gestionas bien y si encima tienes problemas, pues te puede costar muchísimo más. Y sobre todo tu salud. Ya. Interesante ese punto que tocas, ¿no? O sea, el estrés que una persona con una mala planificación se le puede volver algo que debería ser un proceso disfrutable y maravilloso, se le puede Claro, convertir en yo un creo que tormento, ¿no? tienes muchas veces la oportunidad de hacerte una casa en tu vida. Ya, No muchas ocasiones tienes, como para que suponga una tortura china. seguro. Bien. Yo, en primer lugar, destacaría eso y luego destacaría la falta de definición y de trabajo por parte de ese promotor. Ujú. Incluso te encuentras con muchos matrimonios que hay conceptos clave que no los tienen claros, no los tienen analizados, no los han hablado entre ellos. Por ejemplo que... Pues de todo, desde cuántos senos quieres en el baño, del lavabo, uno o Ya, dos, de todo, o sea, ducha o bañera, cocina así basada, de todo, o sea, hay una cierta tendencia a definir la obra según lo voy viendo en la obra. Y es sí, un error gravísimo. entiendo, claro. Normalmente cualquier discusión suele ganar la mujer. Exactamente. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Una especie como entre ingenuidad y falta de planificación, ¿no? Que después te pilla en medio de la obra y tienes que decidir cómo hacer el baño, que lo podrías haber hecho tiempo atrás de manera muy disfrutable y lo terminas haciendo La apurado. distribución del baño, porque para eso tienes un proyecto y unos planos, pero sí multitud de decisiones, de materiales, Ya. de mm, tipo de iluminación, de todo. Al final el hombre se acaba quedando definiendo la electricidad y el aire acondicionado. Ya. Pero, son pequeños detalles. Fíjate, yo destaco mucho la distribución del mobiliario. Ah, interesante. A veces no está ni pensado, o Ya. viene en un proyecto, Ujú. pero que luego tú no lo quieres eso. Ya. Entonces tú estás ahí paralizando toda la fase de la primera fase de instalación de macarrones, cajas, apertura de rozas. Claro, Y como no lo tienes claro y al constructor le cuesta dinero tener la obra abierta y no hacer nada, no producir, seguro. porque tiene que pagar sueldos y tiene que pagar alquileres y tiene que pagar un montón de cosas. Al final hay mucha presión y lo que muchos acaban haciendo es, como no sé dónde colocar la tele, pues instalación aquí de tele, instalación allí para la televisión. Doblas muchas veces la instalación Seguro. y eso Sí. encarece. Isaura, ¿qué opinión te merecen a ti los autopromotores? Sé que en España es una figura que no es muy alto, creo que ronda alrededor del 15%, ¿no? Los promotores anuales, ¿no? Del total de casas que se construyen en España. Pero sé también que en los últimos años, y tal vez por la crisis, el aumento de autopromotores ha aumentado. Hay otros países donde la figura del autopromotor es muy fuerte, donde es muy común que la gente asuma esta figura, incluso es promovida por el Estado. ¿Qué opinión te merece una gente que decide hacerse su casa? ¿Cómo la ves? Genial. Genial. Yo, en cuanto pueda, me haré la mía. Ok. Es que yo creo que, como pasa mucho en reformas también, ¿no? Cuando tú entras a una vivienda nueva en España con las nuevas normativas que hay, pues te encuentras muchas más comodidades, aislamiento, calidades. Cuando entras en un piso antiguo y tienes la opción de reformarlo, pues es muy interesante porque lo haces a tu gusto. Ujú. Y desde luego la distribución de una reforma o de una autopromoción no tiene nada que ver con una distribución estándar de una promoción de viviendas. Seguro, sin duda. Sí, sí, la gran ventaja, ¿no? Claro, a mí pues sí, me encantaría. Lo haré bueno, de hecho yo tengo ya diseñada mi... Ah, a ver si lo compartes en el blog un día, ¿no? Tu diseño, a ver Bueno, no, no del todo terminado, pero sí, qué sí, sí. piensan tus lectores.
Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia con autopromotores? ¿Cómo te ha ido? Supongo de todo un poco, pero en general. Horas que son, bueno, hay de todo, va mucho con la Pero, persona, ¿hay ¿vale? gente más joven en el mundo de la autopromoción? ¿Son Sí, parejas? ¿Sí? muchas parejas jovencitas, recién casados, que tienen además mucha ilusión por Ya, esa nueva etapa de su vida. Es bonito en ese sentido porque no dejas de meterte en la vida de los demás sí, en un aspecto muy bonito, que es como hacerse una casa. increíble, ya. Y bueno, claro, al final tienes que estar tomando decisiones con ellos, dormitorio. Penetran mucho en su intimidad, en cierto modo. Sin duda. Comparten contigo eso. Por eso es bonito trabajar a gusto y cómodo. Em, Quizás son obras de un volumen económico mucho más pequeño que no una promoción de 13 millones de euros. Entonces, para un profesional como jefe de obra o un project a veces son muy desagradecidas Ya, porque tienen muchísimo trabajo, muchísimo de gestión, pero no luce tanto. No es lo mismo contratar a un yesero 500 metros cuadrados de yeso que contratar 30.000. claro. No Sí, es lo claro. mismo tener dos cuadrillas de albañilería en tu obra que 18. Ujú, ¿Sabes? ujú, sí, claro. Es también un poco ambición profesional. Seguro. Pero es una gran fuente para trabajar otro tipo de materiales de diseño, con Sí. decoradores, ¿sabes? Tiene otro aspecto muy Es bonito. más experimental, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú observas por ejemplo, que la gente joven que está optando por la autopromoción, por hacerse su casa, está como tendiendo a tener gustos distintos, está apostando por una vivienda, yo que sé, más saludable? O está, digamos, sigue con una mirada más tradicional de la vivienda? ¿En qué A está? mí me sorprende ahora, fíjate, yo cuando estaba en Reformas, las personas homosexuales eran más arriesgadas a la hora Ujú, de hacer diseños abiertos, ¿sabes? Eran como más detallistas y siempre te agradaba mucho hacer este tipo de obras porque eran completamente diferentes, ok, ¿no? Las familias más tradicionales, pues la típica casa con pasillo. Cada vez en las reformas se tiende más a abrir ya. cocinas, a quitar distribuidores, pasillos. Y eso también, si te gusta el diseño, Ujú. es súper agradable. Además, en reformas tienes todo el tema del Feng Shui, que yo sé muy poco, Ya, pero sí, pero... muy interesante Ya, también. No solo ya por el Feng Shui, sino por todo este conocimiento ancestral sin duda, que lleva, si te interesa. sin duda, Eso en la nueva no lo ves, es nada. verdad. Pero ahora sí lo que noto es que hay muchos matrimonios ya de una edad avanzada que sí están empezando a hacer mucho diseño minimalista o estancias mucho más abiertas, más modernas, con más luz, Ahí va, metiendo elementos de diseño mucho más innovadores. ahí va. Y, y ahora, sobre todo, la complejidad son las nuevas instalaciones, ¿no? Todo lo que es la eficiencia energética, Ya, medio ambiente, todo eso. Por eso siempre trabajar en la autopromoción es muy interesante, ok. porque evoluciona al mismo tiempo que evoluciona la sociedad. Sin duda. Así es. Y me quedo con eso que comentábamos recién, ¿no? Que es un espacio, si bien tal vez no es tan ambicioso en cuanto a cantidad de trabajo, a metros cuadrados, pero tiene mucha posibilidad de experimentación, ¿no? Está como Y tiene mucho detalle y mucho se detalle. aprende mucho, ¿eh? Ajá, Se aprende muchísimo. Tú en una autopromoción, yo que empecé como he dicho allí, cuidas hasta el corte del último azulejo, del último baño. Yo cuando llegué a obra nueva aluciné, nadie cuidaba eso. claro, Yo ahora lo impuse, pero sí, claro, seguro, también me han costado muchas peleas. seguro, Pero seguro. son detalles que a lo mejor a alguien se le pasa, pero a un profesional muchísimos detalles. Y eso es muy bonito. Yo a la gente siempre le recomiendo que no tenga ningún problema empezar en reformas. Ahí va, lo recomiendo, está bien. Sí, Oye, hemos hablado de esta figura, ¿no? De confianza, ¿no? Que tiene que tener el autopromotor, yo la sugiero, yo es lo que recomiendo en el blog, ¿no? Que la gente tiene que tener bueno, vamos a usar el término este que tú sugieres, el project manager, ¿no? Pero tiene que haber alguien, un técnico, un arquitecto técnico, un profesional es, capacitado que te acompañe y que sea tu mano derecha. En ese es, sentido, contémosle a la persona, ¿en qué se tiene que fijar a la hora de contratar a este profesional? ¿Qué características debería tener un buen project manager, este técnico que te va a acompañar en la planificación y construcción de tu obra? bueno, un project es distinto a la dirección Ujú. facultativa que va a supervisar la ejecución y la construcción.
¿Podría ¿vale? eventualmente ser la misma figura? No, ¿No? Son distintas. no, Ok. no. Bueno, sí, hay una tendencia muy acusada que sea en autopromoción es la misma figura. Ok. El director técnico, el director de ejecución y el project. Ok. Lo que pasa que variantes del modelo tradicional es que ese director de ejecución tiene que pasar mucho más tiempo en obra. Ujú. Y respondiendo a tu pregunta, pues necesariamente si vas a controlar ya no la ejecución y la calidad de lo ejecutado, si vas a controlar la organización y la gestión de una obra, tienes que tener experiencia Fundamental, ¿no? a pie de obra, Ujú. fundamental. Si no, eh, Y otra vez a lo que volvemos, es muy probable que un tipo con mucha experiencia te cobre, sin duda, un poco más que lo que te va a cobrar un joven recién egresado, pero ese más que te va a cobrar no se compara con el riesgo que tienes de trabajar con alguien sin experiencia, ¿no? Y los problemas que pueden surgir, los problemas y el sobrecoste que te puede conllevar. sin duda, es un buen punto, ¿no? Paquetizas, tienes un contrato, debes tener un contrato muy cerrado y muy definido. Todo lo que se salga de eso va al bolsillo del autopromotor. Sin duda, Si no tienes experiencia, no sabes cerrar bien todos esos paquetes. sin duda. Sí, hay Sabes por a pie de obra. sin duda. Isaura, quiero invitarte a que le contemos a la gente de qué viene tu plataforma web, ¿no? Ya arrancaste el 2014. Me gusta el nombre que le pusiste, Procedimiento Constructivo Ardila. Cuéntanos, cuándo y cómo nace la idea de crear una plataforma online? ¿Por qué no? ¿Por qué saltas de un mundo tan físico, no tan de obra, al mundo online? En el 2012 en mí ya surgió una inquietud muy acusada. Ujú. O sea, yo seguía trabajando de jefe de obra, pero mmm, llega un momento en tu carrera, o sea, yo no quiero decir que lo sepa todo, ni muchísimo menos, y seguramente me queden mil cosas por aprender, porque en obra nunca se cesa uno de aprender. Es imposible que seas maestro de todo. Ya, Pero no suponía para mí ya ni una obra residencial ni una obra singular ningún reto. O sea, era como más... Estaba un poco cansada. ya. ¿Sentías que seguías haciendo lo mismo, que las cosas se repetían un Sí, poco? sentía que no quería seguir avanzando en esa línea. Pues el curso normal hubiera sido ser jefe de jefes de obra, Ya. que se llama jefe de grupo, pero nunca quise serlo. Ujú. Y sentía que tenía que hacer algo más. Aparte de que empecé a estudiar mucho inteligencia financiera y también el tema de seguir trabajadora por cuenta ajena, aunque tuviera muy buen sueldo, lo cual agradezco porque en épocas de crisis era una privilegiada Ujú. y estuve toda la crisis trabajando de forma continua, o sea que muy contenta y muy agradecida por ello, pero hay una inquietud ahí personal que no... Y en el 2014 necesariamente pues mi empresa me despidió. Ajá. No fue por un tema laboral, es un tema mucho más complejo de personas, Ujú. cada uno tiene su punto de vista. Yo era lo que quería, porque era la forma de salir al mundo beneficiada, ¿no? Ujú. Emprender. Y de esta manera, pues pude empezar con este proyecto que ya llevaba gestionando el 2012. De hecho, en el 2012 estuve haciendo un máster de Ya. emprendedores que duró 6 meses, que compaginé con mi trabajo. Ujú. No sé, yo aunque suene raro digo que el universo me lo puso todo de cara, Ahí o va. sea, cada pieza en su momento y muy contenta y muy agradecida, la verdad. ¿Y por qué optaste por la figura del blog, de escribir contenido, ¿no? Y de ofrecer servicios online? O sea, ¿hay algo personal que te atrajo de esto o fue algo que en tu Sí, formación lo fuiste aprendiendo? normalmente también los constructores tienen muchos deseos de economizar y a mí me llegaban muchos ayudantes sin experiencia Ajá. o con 3 años de experiencia. Y yo en ellos, en todos, notaba por muchísimas carencias, las mismas que tuve yo al empezar. Ujú. Y desde 2012 ya te digo que me empecé a replantear muchas cosas. Primero, que era cómo era posible que saliéramos todos de la carrera así y asumiéramos la responsabilidad que asumimos a nivel civil y penal. Sin duda. Y, y pensé que realmente en la formación de alguien que va a tener una responsabilidad a pie de obra había muchísimo que hacer, pero muchísimo. También me puse a pensar qué hacía yo
para conseguir y lograr todos los objetivos en una obra y qué no hacían los demás. Ujú. Porque yo además, si acabé muy cansada era también porque era designada a muchas obras ya empezadas y eran lo que se dice unos marrones. Claro. Se dice en España, es como, Tenías que llegar a arreglar lo que se venía haciendo mal. claro, sí, se conseguía con muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, pero eso también tiene un desgaste muy grande, Ujú. ¿vale? Y sobre todo el estrés y la presión que se asume es importante. Yo me paré a pensar qué es lo que hacía yo que no hicieran los demás. Primero, para no tener nunca una obra en esas circunstancias tan lamentables, ¿no? Ujú. En un punto tan crítico que tuviera que venir otro a rescatarla. Ya. Y segundo, para poder rescatarla o para poder llevar una obra de principio a final bien. Y dije, bueno, todo esto pues lo tengo que contar. De alguna forma, Y- me tengo que dedicar a formar y enseñar. Seguro. Eso fue interesante porque tú cuentas en tu blog que, claro, que fue justo en ese momento cuando dijiste que estos son mis objetivos, voy a empezar a ayudar a mis colegas, ¿no? Creaste un procedimiento, creaste como tu propio método, o sea, a partir de tu propia experiencia generaste lo que tú llamas el procedimiento constructivo. Claro, tiré 2 años pensando qué es lo que yo hago, qué es lo que yo hago, pero pensando profundamente. Ujú. O sea, yo trabajaba mucho y y al final me di cuenta que siempre hacía y repetía un proceso, un método, Ya. que tiene diferentes ángulos, pero que bien compaginados los tres en sí es justo lo que se necesita en una obra Ok. para sacarla adelante, ¿vale? Y que evidentemente nadie nos ha enseñado nunca, porque tú eres jefe de obra, vas adquiriendo experiencia según las tortas que te van dando, Como en muchas áreas también, ¿no? Digo, según suele pasar. prueba, error, Ujú. hay prácticamente, sí hay mucha formación de negociación, sí hay mucha formación de la ley de subcontratación, pero formación real de cómo tienes que llevar una obra, yo nunca la he recibido ni la he visto. Sin He duda. visto ahora que hay cursos de gestión, yo misma tengo uno, Ujú. pero que te enseñen a ser un buen jefe de obra, Ya. capaz de salir airoso de cualquier reto, no. Ok. Esa era una laguna que dije, a mí si algo me gusta es hacer la obra. Igual me he cansado un poco de todo lo que rodea, de estos sprint finales, Ujú. estos pero lo que es la obra en sí, ejecutarla me encanta. Ahí va. Oye, me parece una súper buena idea lo que hiciste y sobre todo generar tu propio método a partir de la experiencia. En ese sentido, ¿cuáles son los servicios que ofreces en tu blog? He visto alguno. Cuéntales a la gente en qué está tu blog. Como, como hablábamos antes de empezar la entrevista, he pivotado un poco. Ok, cuéntame. Voy y sigo y seguiré pivotando, porque según vas recogiendo las necesidades pues de los que siguen tu blog, me voy adaptando más a ellos. Ahora mismo ofrezco formación online, Ujú. curso a mí me gusta mucho, que es de planificación de obras, Ok. y lo creé porque siempre he ido a algún curso de planificación y siempre me han enseñado a manejar un proyecto, más o menos bien, y te vas con la sensación a tu casa de decir, pero esto es un programa, y la obra, o sea, esto no es más que volcar datos y aquí esta función y aquí el otro informe, pero ¿cómo se planifica y cómo se organiza una obra? Ya. Pues eso es lo que enseño en mi curso. Tengo otro que es de gestión de obra. Ok. También me gusta mucho también este curso. Los dos tienen muy buen feedback por parte de los alumnos. Ujú. Y incluso en este segundo curso de gestión también abordo cómo solucionar problemas de obra. Ok. Porque también me di cuenta que tanto hice un curso gratis que tuvo una muy buena acogida de cómo solucionar problemas de obra urgentes. Ujú. Que no es lo mismo que cómo solucionar problemas de obra, es distinto. Ya. El tiempo apremia, lógico. Y me di cuenta que también tenía mucho que decir sobre eso. Ok. Como metodología para ayudar a la gente, porque si algo nos abruma son los problemas Sin duda. y la presión que conlleva, ¿no? Además que parece, cuando las cosas salen bien hay medallas para todo el mundo, menos para el jefe de obra. Seguro. Cuando las cosas van mal, parece que todo el mundo te mira a ti. Y en realidad tú eres el responsable de la obra, ¿no? No el culpable, pero sí el responsable. Y tengo en mente seguir haciendo mucho más y además de una forma diferente, Ok, interesante. un poco Oye, más accesible a todo el mundo.
Ok. ¿Tienes algún servicio también online donde puedas asesorar directamente a las personas, a un autopromotor? Un mentoring, lo que pasa que es cierto que que hace 3 meses que no lo tengo renovado Ok. porque le quiero dar una vuelta. Ese sería, digamos, un mentoring ya pensado en Sí, autopromotores, en personas. sí, porque me he dado cuenta que es mejor que las personas que me llegan a mí de mentoring pasen primero por mi formación. Primero porque por su economía Ujú, y segundo porque al llegarme ya formadas podemos hablar de tú a tú. sin duda. No, me encuentro muchas veces que no puedo tratar determinados temas o enseñar ciertas cosas porque falta mucha base. Ahí va. Entonces perdemos mucho tiempo en hablar cosas de antes. Que se tendrían que dar, tendría que ser parte Entonces, de un conocimiento previo, ¿no? quiero enfocar más como el paso ya de gigante o el culmen ya de la formación. Ok, Si previamente has adquirido todo lo demás. ok. ¿Y has tenido experiencia, digamos, con gente también ya más, ya no tanto profesionales, digamos, del mundo de la construcción, sino que personas, digamos, que autopromotores que se quieren construir su casa, que te escriben, que te plantean tus dudas? ¿Cómo es Hay, tu...? sí, recibo muchos emails con dudas Ok, o que me quieran contratar directamente, no, porque además es por ubicación un poco complicado. Pero sí estoy recibiendo muchas propuestas. O ya, sea, tengo proyectos muy interesantes que no puedo desvelar porque están ahí, seguro. que son muy interesantes, sí. Sin duda. Bueno, yo te animo, te Sí. animo con esas ideas que tienes en mente porque lo que yo he podido recoger en mis primeros meses, digamos, hablando con autopromotores que están en esta primera etapa, ¿no? De buscar diseños, ¿no? De realizar esa idea que tienen, es que necesitan mucha información. Y yo creo que hoy en día online hay mucha información dispersa, pero hay poca información centralizada y hay pocos cursos. Entonces yo creo que un buen curso de planificación para un autopromotor yo creo que es fundamental y que la gente lo va a pagar encantado porque lo que Bueno, más quiere una persona creo es tener la claridad de lo que se le viene encima porque más para autopromotor, para el técnico que sea para el autopromotor. técnico, ahí va, sin duda. Sí, sí, sí. Yo Sí, creo que porque sí. el autopromotor, pues a lo mejor tenemos que hacer o tú un curso para enseñarle a contratar bien a un técnico, a un constructor, Sí, cómo comportarse en la obra. sin duda, claro, porque Beneficio suyo y de ya su. es verdad, es verdad. Sí. O tal vez un curso compartido, ¿no? Una vez que ya tiene elegido Mm. a su jefe de obra podría ser interesante. Pero estamos de acuerdo, ¿no? La formación es fundamental y yo creo que Sí, todavía la gente en mi sector la formación la tiene que, ya, bueno, bueno, cuesta. Yo pienso que el mejor dinero invertido es en formación y en viajes. sin duda. Estoy de acuerdo. Es una buena idea. Oye, Sabri, para finalizar la entrevista te quiero hacer una pregunta general que por lo que casi siempre se la hago a todos mis entrevistados. ¿Cuál sería tu mejor consejo para las personas que están pensando construir su casa, que están ya con la idea, que están con este sueño? ¿Qué les dirías tú desde tu experiencia? Pues para disfrutarlo realmente, ir de la mano de un gran profesional que les Ujú, aconseje y que se visualicen viviendo el edificio. ujú, O sea, muchas veces nos damos cuenta, tomamos decisiones y cuando ya estás viviendo allí, dices, "Ah, si lo llevas a ver, hubiera puesto esto aquí o el tabique allá o la puerta o el enchufe o la cosa". ya, Es importante que te visualices todos los días antes de hacer esa obra en esa casa. ok, A ver si realmente cumple tus necesidades. ya, sin duda. Sí, creo que ya Es- está. Ya, y haciendo ese ejercicio empezarías a tener claro que tienes muchas lagunas y que hay muchísimas cosas que definir. ya, No es solo el color o el diseño de la puerta, ujú, sino cosas que afectan a la obra. sin duda. Que si las tienes definidas antes de contratar a un constructor, puedes obtener muchísimo mejor precio Ok. en un comparativo. Si vas a hacerlo después de tener al constructor dentro de tu obra, Ujú. ese precio ya no va a ser tan competitivo. O sea, tu consejo es que mientras más tengas definido, Por mientras más supuesto. detalles, vas a... Pero es normal, si yo soy constructor y opto a tu obra, si quiero la obra y la necesito porque necesito trabajo, voy a ser mucho más indulgente, Ujú, voy a presupuestar mucho más bajo. ya, Cuando yo ya estoy dentro de la obra, ya no hay competencia ni constructor al lado. Ya seguro.
a un precio de mercado o superior. Sin duda, Y hay mucha diferencia. Un buen consejo entonces. Hablábamos de la organización de la obra, que tenerlo casi todo claro, la obra fluye. Y cuando las cosas fluyen, yo que he trabajado muchas veces para la constructora, prácticamente toda mi carrera, tú regalas cosas. Ya. O sea, si tú como autopromotor me dejas que yo fluya en tu definición, te lo has trabajado, yo puedo fluir y hacer la obra organizada. Si hay muchas cosas que se te han escapado, Ya. pues las puedo regalar. Claro, se da una relación, digamos, bastante honesta y fluida, como tú dices, ¿no? Si no, empezamos ya, esto me cuesta, estoy perdiendo dinero, esto te lo cobro, esto vale 1.000, esto 5.000, es más complicado. Sin duda. Bueno, que la gente disfrute entonces el proceso de hacer su casa asesorada siempre de un buen técnico, ¿no? Nos quedamos con eso. Ok, Sí. Isabel, quiero darte muchas gracias. Vamos a dejar en la entrevista los links para que la gente conozca tu trabajo, conozca tu plataforma, que me parece interesante la contribución que están haciendo. Y de paso invitar también a todos los técnicos que ven también estas entrevistas, que conozcan tu plataforma y que puedan acceder a los cursos que tú estás impartiendo a partir de la experiencia ganada en estos años. Pues sí, mira, es procedimientoconstructivoardila.com. Me podéis encontrar en Facebook por el mismo nombre, Procedimiento Constructivo Ardila. En LinkedIn estoy por mi nombre propio, Isaura Ardila, y en Twitter en @proconsardila. Ok, vamos a dejar entonces esos links en el post para que la gente ya directamente vaya y empiece a conocer en más detalle tu experiencia. Muchas gracias, Isaura, por compartir este tiempito y tus conocimientos con la gente que sigue este ciclo de entrevistas Home Sweet Home. Muchas gracias a ti. Ok, un abrazo, que estés bien. Chao, chao. Gracias. Chao. Si te ha gustado este video puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal de YouTube de Bauhaus. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y 3. Visita el blog de Bauhaus, descarga gratis los contenidos que he preparado para ti y suscríbete a nuestra lista para recibir semanalmente más información y contenidos de calidad en tu cuenta de correo. A Bauhaus, diseños para tu casa soñada.